¿Cómo están, chicos? Les saluda el profesor Juan Carlos Miranda Ortiz del curso de Geometría. El día de hoy vamos a trabajar el tema de triángulos. Bien. Definición. El triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Sus elementos. Los puntos no colineales A, B y C vienen a ser sus vértices y los segmentos A, B, B, C y AC son sus lados. Notación. Dibujas un triángulo pequeño acompañado de los vértices y se lee triángulos de vértices A, B y C. Dado un triángulo ABC, los puntos o el conjunto de puntos que se encuentra dentro del triángulo se le denomina región interior, mientras que todos los puntos que rodean a dicho triángulo, a todo ese conjunto se le denomina región exterior. Todo triángulo presenta ángulos interiores como ángulos exteriores. Los ángulos interiores están ubicados en la región interior, solo son 3 y le vamos a indicar con ciertas medidas: alfa, beta y tetita. Los ángulos exteriores están ubicados en la región exterior y son adyacentes a los ángulos interiores. Indicamos 3 de ellos con una cierta medida: X, Y y Z. El perímetro, cuya notación es 2P, es la suma de la longitud de los lados de un triángulo. Por ejemplo, asumimos valores para los lados A, B y C. Entonces el perímetro sería igual a A más B más C. Semiperímetro, cuya notación viene a ser el P. Él viene a ser la semisuma de la longitud de los lados de un triángulo. Es decir, el semiperímetro es igual a A más B más C entre 2. Propiedades fundamentales. Número 1. En todo triángulo la suma de la medida de sus ángulos interiores es igual a 180, es decir, alfa más beta más teta igual a 180. Número 2. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de la medida de dos ángulos interiores no adyacentes a él, es decir, x igual a alfa más beta. Número 3. En todo triángulo la suma de la medida de tres ángulos exteriores, uno en cada vértice, es igual a 360, es decir, alfa más beta más teta igual a 360. Número 4, el teorema de la existencia. Aquí relacionamos las longitudes de los lados de un triángulo, donde se cumple que la longitud de un lado resulta ser mayor de la diferencia de los otros dos y menor que la suma. Es decir, si relaciono el lado de longitud A, digo que A es mayor de B menos C y menor de B más C. Recordar que esta diferencia debe ser positivo. Puede ser 0 siempre en cuando B y C sean iguales. Relación de correspondencia. Aquí se cumple que si un ángulo es mayor que otro, entonces los lados opuestos a dichos ángulos cumplen la misma relación. Es decir, si alfa es mayor de teta, entonces el lado opuesto debe ser mayor, y como teta es menor, entonces su lado opuesto debe ser menor, y esto se cumple viceversa. Propiedades adicionales. Se cumple que A más B es igual a X más Y, conocido como la corbatita. Aquí se cumple que X más Y es igual a alfa más beta, desconocido como el pescadito. Aquí se cumple que X es igual a A más B más C, conocido como el boomerang. Clasificación. Se clasifican en dos grupos, de acuerdo a la longitud de sus lados y de acuerdo a la medida de sus ángulos. El primero, de acuerdo a la longitud de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, sus lados son de diferentes longitudes. Número 2, el triángulo isósceles. Solo dos de sus lados son de la misma longitud y se cumple que a dichos lados se le opone ángulos de igual medida. Mientras que el tercer lado, que viene a ser diferente, se le denomina como base. Número 3, el triángulo isopleuro, para ti triángulo equilátero. Sus lados son de igual longitud. Además, sus ángulos interiores cumplen la misma característica y su medida es 60 grados. Siguiente, según la medida de sus ángulos.
tenemos número 1 el triángulo rectángulo, es aquel que presenta un ángulo recto, es decir, la medida de uno de sus ángulos es 90 grados. Número 2, el triángulo oblicuángulo, es aquel que no presenta ángulo recto, se clasifican en dos. Acutángulo, sus ángulos interiores son menores de 90 grados. Bien, mientras el obtusángulo, sus ángulos o uno de sus ángulos interiores es mayor de ¿qué? Mayor de 90 grados. Ejercicios para resolver. El primer ejercicio. Me piden calcular el valor de x, entonces hacemos el mismo gráfico y señalamos que en el triángulo APC, alfa, beta y 140 suman 180. Entonces, al despejar, tenemos que alfa más beta es igual a 40. Bien, en la figura que está sombreada, tiene forma de boomerang, entonces podemos señalar aquí que alfa más x y más beta será igual a 140. Entonces indicamos eso por acá. Bien, y nosotros tenemos conocimiento de que alfa más beta es igual a 40. Entonces tendría 40 más x igual a 140. Paso a restar y el valor de x será igual a 100 grados. Bien, es muy sencillo. Siguiente ejercicio. Me está mencionando que en un triángulo la bisectriz exterior de uno de sus ángulos es paralela a uno de sus lados. Entonces el triángulo es. Bien, para eso dibujamos un triángulo ABC. Voy a relacionar un ángulo externo, el ángulo externo en B, del cual ahí voy a trazar la bisectriz. Bien, y en dicho ángulo externo voy a formar dos ángulos de igual medida. Bien, entonces vamos a trazar la bisectriz BM. Bien, ahora, por lo cual vamos a decir lo siguiente, ¿no? Esta bisectriz tiene que ser paralela a uno de los lados y por lógica sería paralelo al lado AC. Bien, entonces, por ángulos correspondientes y por ángulos alternos internos, hacemos la siguiente conclusión. Este ángulo de color celeste resulta ser correspondiente con el ángulo en A. Entonces quiere decir que estos dos vienen a ser iguales. Por lo tanto, el ángulo en A mide tetita. Ahora, por ángulos alternos internos, mencionamos que este angulito de color morado alternamos ¿hacia dónde? Hacia aquí, hacia el ángulo en el vértice B. Por lo tanto, estos dos resultan ser iguales y le ponemos el ángulo tetita. Bien, ahora, observamos que el triángulo presenta dos ángulos interiores de igual medida. Por consecuencia, el triángulo viene a ser isósceles. Bien, listo. Siguiente ejercicio, hacemos lo siguiente. Me piden calcular el valor de x sabiendo que el triángulo ABC es isocleuro para ti, equilátero, no te olvides. Y además me dice que BD es igual a AB. Bien, entonces lo que haríamos acá sería hacer nuevamente el gráfico con la incógnita y podríamos mencionar lo siguiente. Si el triángulo ABC es isocleuro, entonces los tres lados son iguales. Bien, listo, ahí está. Y además, su ángulo interno mide 60 grados. Entonces lo único que tendría que hacer por acá es ubicar solamente uno de ellos porque es el que me conviene para hallar el valor de x. Listo, ya está. Ahora recuerda que por dato BD es igual con AB. Entonces también tendría que ser igual a. Ahora, me doy cuenta que el triángulo ABD es isósceles porque él es igual con él. Entonces el ángulo BAD es igual al ángulo de BDA. Entonces señalamos eso, bien, y le ponemos tetita y tetita ahí, ya está. Ahora, también observamos que el triángulo CBD es isósceles porque este lado es de la misma longitud que él. Entonces, por ser isósceles indicamos a él se le pone un ángulo x más teta. Entonces, al mismo lado también debe ponerse el mismo ángulo. Entonces, cuya medida debe ser ¿quién? X más teta, ahí está. Ahora, mira lo que voy a hacer por acá. Mira, voy a sombrear esta región. Observa, mira, ahí está. Y esa región es una figura conocida, que es la corbatita. Utiliza entonces la propiedad de la corbatita, ¿no? Que diría que x más 60, perdón, el teta más 60 será igual a ¿quién? A x más teta sumado con x. Entonces, eso lo planteo. Ahí lo tienes, listo. Se cancela el tetita y me quedaría 2x igual 60 y el valor de x sería 30 grados. Bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio DECO. A ver, se tiene un triángulo
cofacial, dice que es ubicado cerca al oído, ¿no? La cual representa una zona libre del nervio facial. Bien. Si los lados de dicho triángulo son medidas enteras, uno mide 26, el otro vale 50 y la medida del ángulo ACB es mayor que la medida del ángulo ABC, hay el perímetro. Bien, entonces dibujo un triángulo en una mejor posición para que sea más visible, ¿sí? Y por los datos me dicen que AB vale 26, BC vale 50. Para hallar el perímetro necesito conocer el tercer lado. No lo conozco, lo pongo B. Bien, ahora, por datos dice que el ángulo ACB, este angulito que le voy a poner teta, dice que es mayor que el ángulo ABC, que le voy a poner una medida beta. Bien, listo. Entonces, por datos señalamos lo siguiente. El teta, entonces en otras palabras, es mayor de beta. Entonces, por correspondencia digo lo siguiente. Si teta es mayor de beta, entonces eso significa que a teta se lo pone mayor lado. Y si beta es menor, se lo pone menor lado. Entonces, 26 es el mayor de B. Bien. Ahora, recuerda el teorema de la existencia. Recuerda que un lado es mayor que la diferencia y menor que la suma. Entonces, por lo tanto, digo lo siguiente aquí. Digo que B es mayor de 50 menos 26 y menor de 50 menos 26. Por lo tanto, el B es mayor de 24 y menor de 76. Bien, entonces lo que puedo señalar aquí es lo siguiente. De la desigualdad 1 y 2 puedo decir en conclusión que B es mayor de 24 y menor de 26. Entonces, el único valor entero que puede tomar B sería 25. Bien, entonces con esto podemos calcular el perímetro, que sería 50 más 26 más B. Pero B vale ¿cuánto? 25. Por lo cual entonces al sumar la respuesta sería ¿cuánto? 101. Perfecto. Bien. Siguiente ejercicio de eco. En la figura se menciona los croquis de una calle. Hay dos calles que son paralelas, ¿sí? Y bien, me piden calcular el valor de MN. Bien, hacemos el mismo gráfico, ahí está, y indicamos los datos. Dice que EM es igual a MP, le ponemos AA. Luego dice que QN es igual a NF, entonces ponemos BB. Entonces, estos dos triángulos son isósceles. Mira acá. Listo. Ahora entonces, quiere decir, si este es teta, también sería tetita, por ser isósceles. Esto también es isósceles, porque estos dos lados son iguales. Entonces, si este es alfa, aquí también sería alfa. Bien. Ahora, también me dice que AP vale 120 y PQ vale 140. Por lo cual hacemos lo siguiente. A ver. Me está diciendo que AP es paralelo con BQ. Si son paralelos, entonces mira, si este angulito te vale teta, por ángulo correspondiente el de arriba también vale teta. De forma análoga, si este angulito te vale alfa, por ángulo correspondiente el de arriba te vale alfa. Listo. Ahora, observa esto, mira, alfa acá, alfa acá. Entonces quiere decir que el triángulo AMEF es isósceles. Entonces, si viene a ser isósceles, quiere decir que AM es igual con MF. Entonces ponemos aquí que X más B es igual a 120 más A. Ahora, también observa algo. ¿Cuál? Que el triángulo, mira, acá, el triángulo ENB también es isósceles, porque hay teta arriba y teta abajo. Entonces quiere decir que es isósceles. Entonces, EN igual a NB. Ya está. Entonces podemos decir que X más A es igual a B más 140. Ahí está. Entonces, de las dos ecuaciones podemos decir lo siguiente, ¿no? Sumando 1 y 2 vamos a tener 2X más B más A igual a ¿quién? 120 y 140, 260. Bien, igual a, más A más B. Se cancela A más B, me queda 2X igual a 260. X igual a 130. Bien. Es un ejercicio de eco que normalmente viene en San Marcos, ¿sí? Entonces, bien chicos, esperemos que les haya agradado esta clase virtual. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho muchachos. Bye, nos vemos.